Queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de Jesucristo, no solo para los hermanos que están conectados presencialmente, sino también para los que verán esta grabación. Deseo que el Todopoderoso esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta preciosa mañana para pedir a Dios su bendición y que nos acompañe en esta jornada de estudio. Amoroso buen Padre Celestial, te damos la gloria, te bendecimos, te decimos que te amamos porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo que nos permites vivir. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de aprender y de, sobre todo, Señor, confirmar nuestra fe en tu bendita palabra. Acompáñanos, danos de tu espíritu para que nuestra mente se abra y podamos aprender, Señor, pero que este conocimiento no quede solamente en un esfuerzo intelectual, sino que también, Padre, nos haga siempre cuando abramos tu santa y bendita palabra, reconocer que tu Espíritu Santo preservó tu mensaje, Señor, y que ha llegado hasta 1000 generaciones. Te lo pedimos, Dios, dándote gracias en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase de esta mañana. Si Dios lo permite, estaremos terminando hoy lo referente en términos muy generales, hermanos. Hay mucha literatura en relación a la formación, no solo del canon del Antiguo Testamento, sino hay mucha literatura también en relación al canon del Nuevo Testamento. En clase hemos planteado las líneas generales de lo que implicaría un conocimiento básico, pero interesante en relación a la formación del texto bíblico. Seguiré insistiendo y de manera reiterada enfatizaré que más allá de lo que podamos encontrarnos en relación a la formación de los libros, y de lo que distintos autores o distintas posturas e incluso investigaciones puedan hacer del texto bíblico, no olvidemos que lo que nosotros creemos es palabra de Dios, es revelación divina y fue inspirada por el Espíritu Santo a los distintos escritores, eh, mínimamente 40 de ellos en todo a lo ancho y largo del texto bíblico, pudieron haber sido más, pero cualesquiera que sean, creemos que Dios siempre fue soberano y preservó su bendita palabra. Así es que, por favor, no olvidemos nunca ese punto de partida. La idea no es crear ateos de la palabra, sino más bien defensores de la palabra. Y, y espero que podamos pedir al Señor siempre esa sabiduría. Voy a tener unos minutitos, hermanos, un par de ellos, por si hay alguna pregunta de la clase pasada, si tienen alguna duda, algún comentario de la clase pasada. Bien, si no es así, vamos entonces a pasar ahora. La clase pasada vimos un recorrido muy general de lo que implicaron los años del primer siglo hasta el 120 del segundo, hasta el 200 del segundo siglo. Y vimos las tres generaciones que se han dividido respecto de tanto los sucesos que parten de la experiencia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hasta el punto donde ya hay una consolidación mucho más fuerte respecto de los escritos que empezaron a circular y que se consideraron ya como autoritativos, o al menos que estaban muy ligados a personajes cercanos a Jesucristo, que en este caso vendrían siendo los apóstoles, o personas muy cercanas a los apóstoles, que fueron ellos los testigos
de primera mano de los dichos y de los hechos del Señor. Entonces hicimos un recorrido muy general, pero al menos darnos la idea de cómo empezaron a cimentarse las bases de la formación de estos escritos. Y ahora pasaremos un poquitito a ver algunos fenómenos que se dieron en relación a la formación del canon y veremos algunos personajes y algunas obras interesantes que nos permitirán a nosotros saber que ya desde temprana edad los escritos que circulaban tenían este carácter de inspirado, de palabra de Dios, y por lo tanto empezó a formarse en el colectivo eclesial o en la comunidad de la iglesia del primer siglo la idea de que esos escritos eran palabra de Dios. Así es que voy a compartir la pantalla para iniciar nuestra clase. Si por ahí me trabo con alguna fecha, algún capítulo, ayúdenme, hermanos, por favor. Bueno, nosotros nos quedamos entonces en esta parte, comentaba acerca de lo que era el recorrido histórico de la conformación del texto bíblico. Y vamos a ver cómo en las primeras comunidades cristianas, que fueron muchas, no es clase de eclesiología ahora, pero debemos saber que la expresión del evangelio que, que nació a partir de la experiencia de la cruz y de la resurrección, tuvo muchos matices, tuvo distintos rumbos. Cuando empieza la persecución, y Hechos 8.1 dice que muchos fueron dispersos por distintas partes del orbe. Nos damos cuenta que hubo distintas expresiones del Evangelio en relación a las comunidades donde tanto los discípulos o los discípulos de ellos empezaron a fundar las primeras congregaciones cristianas. Nosotros tenemos en el texto bíblico registrado dos visiones, principalmente la visión jerosolimitana, que esta visión tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con el templo, tiene que ver todavía con un judaísmo muy arraigado, pero que tenía ya un tinte cristiano, los judíos cristianos que se le conocen. Y por el otro lado, el texto bíblico nos narra la expresión también de un evangelio que tiene que ver con las iglesias griegas, con las iglesias helénicas, en donde Pablo tendrá un papel muy importante y muy predominante para anunciar el evangelio a estas comunidades. Consecuentemente, hermanos, cada comunidad tenía su propia impronta de formación. La iglesia jerosolimitana fue una iglesia que evidentemente había crecido con todos los estándares que había establecido el canon hebreo. Lo conocían el canon griego y conocían todo lo que tenía que ver con los profetas, con los patriarcas, con los libros históricos, habían crecido con ellos. No así la iglesia griega, diríamos, o los cristianos helénicos, porque ellos venían de un trasfondo totalmente diferente. Fueron comunidades o hermanos de iglesias donde su formación fue griega, donde fueron instruidos con ideas platónicas, aristotélicas, socráticas, con conceptos del cuerpo, del alma, muy diferentes. Y entonces veremos que hay dos comunidades o dos visiones que existen en el texto bíblico y cada uno de ellos hubo cierta aceptación a algunos escritos, cierto rechazo a otros escritos, pero que nace de esta impronta propia del evangelio, de las comunidades cristianas. Los escritos de los apóstoles, que es donde creemos que la mayoría o la totalidad de ellos vienen de la fuente de la inspiración de un apóstol de Jesús y de otros seguidores de Jesús,
especialmente la mayoría de aquellos escritos que luego se incluyeron en el conjunto que llamamos Nuevo Testamento. Ya hablé de Pablo, de Lucas, que fueron dos de los escritores prolíficos. Pablo tiene la mayor parte del Nuevo Testamento con 13 cartas eh, que conforman el total de 27. Entonces, medio Nuevo Testamento lo debemos a la pluma de Pablo. Estos escritos gozaron desde muy temprano, desde fechas muy tempranas, de esta calurosa recepción. Hay un micrófono abierto, creo que es de mi hermana Alejandra. Si nos ayuda a cerrarlo, por favor, mi hermana Alejandra. Hermana Alejandra, ¿me escucha? Sí. Tiene su micro abierto, hermana. Ya está, creo que ya cerró. Voy a tener que preparar la grabación porque a mí me parece que está un micro abierto. Ya está. Ahí está. Ya nos escucha, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Entonces, decía que desde muy temprana fechas existió una recepción muy importante que se convirtió en una fuente de autoridad para las generaciones posteriores. Este dato es muy relevante porque entonces deja ver desde principio que existía cierta autoridad que las mismas comunidades le daban a los escritos que empezaron a circular en Palestina y bueno, principalmente en Asia Menor. Por eso cuando se leen los escritos de lo que hemos considerado la época de los padres apostólicos, que vamos a hablar ahora de ellos, puede notarse la presencia de estos escritos. En ellos, de la enseñanza apostólica, tal y como los conocemos ahora en nuestra lista de libros canónicos. Es decir, que los padres de la iglesia pudieron reconocer en estos escritos, epístolas, evangelios que circulaban esa autoridad, esa inspiración, palabra de Dios, decían ellos, ¿no? Los dichos de Jesús, etcétera, donde hay citas en estos escritos de casi todo el Nuevo Testamento, con excepción de citas que pudieron haberse tomado de los libros de Filemón, de Segunda de Juan y Tercera de Juan, y muy poco citan a Segunda de Pedro, a la carta de Santiago y a la carta de Judas. Pero en el grueso de las citas que los padres de la iglesia toman para fundar sus propias escritos pastorales, hay mucha citación, principalmente de los evangelios. Los padres de la iglesia estaban muy fascinados con los evangelios y con muchas citas paulinas, y eso hace que respaldaran esta siguiente generación posterior a la muerte de los apóstoles la inspiración de estos escritos que ya empezaban a circular. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando de esa generación posapostólica, es decir, después de los apóstoles. El evangelio, la enseñanza de Jesús, evidentemente los escritos que empezaron a producirse a partir de esa experiencia, no termina con la muerte de los apóstoles, no termina con ellos. No termina con su dispersión, porque recordemos que algunos apóstoles quedan en Jerusalén y algunos empiezan ya a salir, empiezan a irse. Poco se sabe de esto, de la obra del resto de los apóstoles. Solamente
consideramos a Pedro, a Santiago, a Jacobo, a Juan, pero el resto no lo sabemos. Entonces, cada uno de ellos ejerció las influencias que tenían que producir y empezaron a darse muchos seguidores, discípulos, personas que habían adoptado el Evangelio mediante los ojos o mediante la presencia o personalidad de los apóstoles de Jesús, de los 12 apóstoles, porque recordemos que después el lugar de Judas fue ocupado por Matías. Y entonces hay una visión apostólica y es por eso que nacen lo que se le ha denominado la época patrística o de los padres. Viene de la expresión padres, patrística, padres de la iglesia, que es el periodo inmediatamente posterior a los padres apostólicos o a los grandes personajes que Jesús eligió y que se les da este nombre. Tenemos algunos de ellos que son personajes muy reconocidos o que la historia ha recopilado o ha tenido en alta estima el escrito de ellos. Tenemos, por ejemplo, a Papías, obispo de Hierápolis. Tenemos a Ignacio de Antioquía, obispo que ministraba en esta parte. Ignacio de Antioquía es muy interesante su historia. Ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento lo ampliaremos mucho más, pero es uno de los personajes que sufre el martirio, que sufre la muerte, y mientras iba rumbo a su martirio, escribe muchas cartas a las iglesias que en ese momento ya eran iglesias consolidadas. Bueno, pero hay escritos interesantes. Se cree que, por ejemplo, Papías, el que está aquí, fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, entonces eso le da también cierta autoridad a sus escritos. Tenemos a Policarpo de Esmirna, otro de los grandes personajes. Tenemos también a Justino el Mártir, un filósofo de aquel tiempo, también muy importante su legado o su obra. Y tendríamos a Irineo de Lyon, que es un obispo en Francia, que también tendrá un importante rol en relación no solo a la consolidación del Evangelio en ese periodo inmediatamente después a la muerte de los apóstoles, sino que también estos personajes empezarán a producir escritos, tendrán sus propias cartas, diríamos, porque era muy común en aquel tiempo, era muy común la escritura, ya era muy común las cartas, la correspondencia era muy común. Y este fenómeno que utilizaron los discípulos o los apóstoles de escribir, Pablo en particular, no terminó allí, sino siguió. Y evidentemente tenemos a estos personajes con una producción literaria muy interesante porque a través de sus escritos fíjense, defendían la fe del evangelio contra las distintas herejías o distintos doctrinas falsas, diríamos en ese sentido, que empezaron a hacer las contrapropuestas, es decir, si había una herejía, principalmente la herejía marcionista, que vamos a ver inmediatamente, entonces los padres de la iglesia apuntaban contra esa herejía, la frenaban a través de sus escritos o se contraponían a esas herejías, y parte del sustento que ellos daban para defender la fe cristiana estaba basada en las citas que aparecen en los libros que ahora nosotros llamamos canónicos. Es decir, usaban citas de Juan, de Marcos, de Mateo, muchas citas de principalmente el apóstol Pablo,
Y entonces tenían esa función. Estos personajes que vemos en pantalla tenían entonces la función de una apología, de hacer una apología. La apología no es otra cosa en términos generales que la defensa de la fe. Defendían la fe con todas sus fuerzas. Y el otro matiz que tenían estos personajes en cuanto a sus escritos tenía que ver básicamente con cartas netamente pastorales. Cartas que tenían un sentido igual como las cartas pastorales que aparecen en el Nuevo Testamento nuestro, que tenía la función de animar a las congregaciones, que tenía la función de seguir organizándolas, de seguir implementando en estas nuevas comunidades de fe posturas en relación a la doctrina, a la enseñanza, etcétera. Por lo tanto, los personajes que tenemos aquí en pantalla serán muy importantes para la consolidación no solo de las comunidades cristianas que ya empezaban a organizarse, ya vemos aquí una estructura eclesial, ya hay obispos, por ejemplo, que, eh, que ya perfilaban hacia una estructura de organización que la iglesia del primer siglo y del segundo siglo ya estaban experimentando. Hay dos ejemplos de dos citas que tienen que ver con cómo estos padres de la iglesia apoyaban los escritos que en ese tiempo circulaban. Justino el Mártir, alrededor del año 150, estamos hablando ya siglo segundo, mediados del siglo segundo, ya hay muchos años de distancia desde que empezaron a escribirse las primeras cartas, ya hay muchos años de distancia, casi un siglo de distancia, y entonces Justino, el mártir, dice que él clasifica las memorias de los apóstoles y junto con los escritos de los profetas, aquí hay una clara alusión respecto de este autor hacia considerar tanto las memorias de los apóstoles, es decir, los escritos que circulaban en relación a ellos, los ponía a la par del cuerpo profético que existía evidentemente en la Biblia o en el canon hebreo o griego en su caso, y eso hace que le dé autoridad interesante no solo al concepto de que estas memorias de los apóstoles tenían este lugar de honor o de privilegio, como lo tenían los profetas en la Biblia hebrea, sino que también se aconsejaba que tanto la memoria de los apóstoles como los profetas pudiesen leerse en las reuniones de los cristianos. Es decir, que ya para estas fechas, en las comunidades cristianas, la liturgia que se venía desarrollando o que empezaron a elaborarse tenían como sustento no solo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, como revelación de Dios, sino también a la par estas memorias de los apóstoles también tenían que ser parte de la liturgia y por lo tanto, como lo vimos en algún momento en el Antiguo Testamento, el hecho de que las comunidades cristianas los recibieran, los escucharan, los aceptaran y formaran cambios de vida, les daba la autoridad que estos escritos requerían. El siguiente testimonio tiene que ver con Papías. Papías se dice que es el que discípulo de Juan, y él nace entre el 70 y 155, es uno de los grandes testigos oculares de lo que sucedía en relación a la formación de las primeras comunidades. Y Papías dice que él había aprendido de los más antiguos, ¿no? Y entendemos que si era discípulo de Juan y por las fechas que él vive, no nos queda duda de que pudo haber sido un discípulo del apóstol Juan. Entonces, eso hace mucho más creíble su testimonio. Dice que había aprendido de los más antiguos y retenido en la memoria. Recuerden que las tradiciones orales siempre fueron muy importantes, incluso
en las primeras comunidades cristianas. La manera en que se transmite el evangelio fue principalmente de manera oral, recibiéndolas de los que recordaban los mandatos del Señor. Toda esta generación que tuvo contacto con Jesús y con sus discípulos fue una generación que sí o sí recordaba en mayor o en menor grado las cosas, los milagros o los hechos e incluso las palabras del Señor que hacía que esto se estableciera como una verdad de fe. Por eso vimos en alguna clase el ejemplo de Lucas, que Lucas es uno de los escritores que hace un método científico para escribir su evangelio, y él va a las comunidades, él va a los lugares donde se suscitaron los hechos y empieza a indagar, pregunta, tiene entrevistas, hace todo una labor de investigación, porque evidentemente había personas que recordaban lo que había el Señor hecho. Se dedicó, afirmaba, a inquirir qué decían, hablando de Papías, se dedicó, afirmaba, a inquirir qué decían y predicaban los apóstoles y demás discípulos de Jesús. Y entonces declara Papías, estamos a finales del primer siglo, mediados del segundo siglo, y Papías dijo, pues yo estimaba, dice él, que no podría sacar tanta utilidad de la lectura de los libros como de la viva voz de los hombres todavía sobrevivientes. Entonces, él pone a la par los testigos todavía que sobrevivían, no solo al Señor Jesús, no solo a las mujeres que fueron testigas de la resurrección, no solamente a las tres columnas de la iglesia. Bueno, eran dos, Santiago y Pedro, pero Pablo se convirtió en una columna para la iglesia gentil. Eh, los libros que ya circulaban para Papías era tan útil, eran tan importantes como lo era el relato de los sobrevivientes. Entonces, vemos ya que para estas fechas, estos testimonios de los padres de la iglesia nos dan a nosotros la certeza de que el texto que ahora nosotros consagramos como texto bíblico, como palabra de Dios, ya era reconocido en fechas muy tempranas. Y por lo tanto, no hubo una religión, no hubo una doctrina en particular que haya sido la que consideraba el canon del Nuevo Testamento. Pero entonces, como les comentaba, empiezan las distintas herejías o empiezan los distintos pronunciamientos. Va a haber dos herejías, solamente voy a mencionar una porque es la que nos compete a la materia, pero hay una herejía de los montanistas, y los montanistas creían, ¿no?, en la experiencia extática de la revelación que el Espíritu Santo hacía sobre ellos, desdeñando desde ya lo escrito. Fíjense que hoy estas herejías no se han ido del todo, ¿eh? Hoy seguimos batallando con estas herejías. Ahora explico la de Marción, pero me parece que la herejía montanista es una herejía que hoy se da en muchos círculos evangélicos, principalmente movimientos carismáticos, en donde se deja de lado la escritura y se da paso a la experiencia del espíritu. Y es allí donde hay una contradicción al respecto. Pero bueno, dejemos eso, vayamos con Marción. ¿Qué pasa con Marción? Marción es un hombre que en el siglo II aparece como un personaje muy importante. Eh, no tenemos muchos datos de este hombre, solo sabemos que se llama Marción. Al parecer fue excomulgado de la iglesia donde su padre era el obispo o el presbítero de la iglesia.
Y bueno, ya desde ahí vemos el carácter difícil que pudo haber tenido este personaje. Bueno, de ahí Marción, una vez que ha sido excomulgado por su padre, viaja a Roma y entonces se le recibe como miembro de la iglesia en Roma. Pero resulta que también allí, probablemente en el 144, terminaron expulsándolo de igual manera, es decir, lo excomulgaron. ¿Cuál fue el motivo que hizo que las comunidades cristianas rechazaran la postura o la visión de este personaje? Resulta que Marción fue influido por muchas creencias evidentemente no cristianas, en donde él no comulgaba con el Dios del Antiguo Testamento. Para él, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, era un Dios injusto, era un Dios asesino, era un Dios que él no entendía y por lo tanto él sabía que no debería tener a la Biblia hebrea como palabra de Dios. No, ¿por qué? Porque ese Dios es malo, es injusto, es vengativo, es cruel, es despiadado y por lo tanto no compagina con el Dios del Nuevo Testamento, porque para Marción el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de gracia, de perdón, es un Dios de misericordia. Y por lo tanto, si uno pone en la balanza las dos, según Marción, las dos figuras de Dios, entonces Marción dijo, yo me quedo con el Dios de amor y con el Dios de bondad. Y no hizo otra cosa, Marción, más que tomar unas tijeras y empezar a recortar para todos lados. Desde ya dijo, el Antiguo Testamento no sirve porque ese refleja a un Dios que no es real, es un Dios malo. Entonces, él dijo, bueno, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento en los libros del Nuevo Testamento también tiene que quitarse. Y hizo una corte y pega, corte y pega, corte y pega de manera importante, en donde él empieza a establecer un canon. Fíjense, eso es lo que se le debe a Marción. Marción empieza a decir, a ver, para mí, estos son los libros que deben considerarse como inspirados. Y para él son solamente 11 libros que tiene que ver. Mateo, Marcos y Juan desde ya están eliminados porque tienen muchas referencias al Antiguo Testamento y el único evangelio que se salva es Lucas. Ni siquiera el segundo libro de Hechos, el segundo libro de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, se libró de la tijera de Marción. Dijo, el evangelio único y verdadero es Lucas y también ahí le metió tijera para sacar todo aquello que oliera al Antiguo Testamento. Porque recordemos que Lucas escribe para una comunidad griega. Y también las 10 epístolas de Pablo, menos las pastorales, consecuentemente Hebreos no se cuenta porque se creía, en ese tiempo había duda de que Pablo lo escribiera. Hizo toda una manipulación del texto, hizo una crítica muy importante diciendo que la iglesia había introducido textos como Mateo, como el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, pero que era un texto que era totalmente falso. Y la verdad es que lo falso es la postura marcionista, porque él es quien hace todo este tipo de cosas y hace un recorte. Me parece que esta herejía marcionista sigue presente hoy en nuestros círculos cristianos evangélicos, no se ha ido del todo, porque me parece que hoy hay muchos miembros y yo he encontrado a muchos de ellos de nuestras iglesias y congregaciones, he sido pastor de muchos de ellos, donde ellos prefieren más al Dios de la gracia, al Dios del perdón, al Dios buena onda, ¿no? Y no entienden y por lo tanto no les interesa el Dios del Antiguo Testamento. Hay muchos predicadores que solamente hablan del Nuevo Testamento, nunca tocan el Antiguo porque no les interesa, no les gusta ese Dios.
y entonces siempre sus sermones son del Nuevo Testamento. Hay otros consecuentemente, de manera contraria, que solo es el Antiguo Testamento, es el Dios de la justicia, de la ley, ¿no es cierto? Y no les cabe mucho la idea del Dios del Nuevo Testamento que lo perdona todo, que tiene la gracia de todo, etcétera. Esta herejía marcionista me parece que está muy presente hoy todavía y batallamos con la ignorancia, y lo digo con todas sus letras, me hago cargo de lo que digo, la ignorancia de muchos cristianos al no saber discernir la totalidad de la revelación de la palabra de Dios. Se me hace muy ignorante y una herejía muy fuerte el hecho de considerar al Dios del Antiguo Testamento como un Dios injusto, cruel, vengativo, y considerar al Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor, de gracia, que no compagina. Se me hace una herejía basada en una total y absoluta ignorancia del texto bíblico, ¿no? Y de la revelación total y completa de un mismo Dios que se revela de la misma manera. Y bueno, entonces, la acción de Marción fue muy significativa. Vuelvo a la clase, hermanos, solamente hice un paréntesis para hacer notar que las distintas herejías con las que las iglesias primitivas lucharon no se han ido del todo. Eh, entonces, lo que hizo Marción, mal, muy mal, por cierto, fue muy significativo, porque muchos escritores lo atacaron, lo condenaron, lo excomulgaron. Hubo prólogos antimarcionistas que se escribieron, es decir, hubo una reacción a esta postura de Marción, pero su atrevimiento o su herejía, diríamos, dio inicio en cierto sentido a un proceso que llevaría a la definición de establecer un canon cerrado. A ver, dos cosas tenemos que entender aquí. Primero, es cierto que Marción, la acción que él hace, provoca que la iglesia en aquel tiempo empiece a tomar conciencia, de decir, necesitamos ir delimitando o definiendo cuáles libros deben considerarse como palabra de Dios. Es decir, la acción de Marción influyó para que la iglesia, los líderes en aquel tiempo, pudiesen empezar a tomar conciencia de que si no querían enfrentarse a otras herejías marcionistas, tendrían que empezar a trabajar en establecer los libros que deberían considerarse como palabra de Dios. Pero lo segundo que hay que considerar, y es muy importante aquí, que en esta época 144, 150 del segundo siglo, no es que a partir de la acción de Marción empieza la formación de los libros o empieza la colección de los escritos que han de considerarse sagrados. Ya vimos por los testimonios de los padres que estos libros ya empezaron a considerarse como sagrados antes de Marción. Tan es así que Marción considera a Lucas como palabra de Dios. Es decir, entonces, que lo que hizo Marción no fue que a partir de allí los libros de la Biblia fueron compilados como palabra de Dios. En otras palabras, no le debemos a Marción el hecho de los libros que hoy tenemos como palabra de Dios. Eso ya está. Lo que le debemos a Marción es que a partir de esta herejía que él hace o de este atrevimiento que termina en su expulsión o excomunión, empieza a tomarse conciencia de empezar a definir cuáles son los libros que deberían considerarse como palabra de Dios. Bueno, pero la acción de Marción no quedó allí, o sea, Marción fue excomulgado y él siguió viajando y hubo muchas comunidades que empezaron a creer el canon marcionista. Este es otro tema que pertenece a la materia de historia de la iglesia, pero entendamos entonces por qué hay comunidades que se empiezan a formar que en algunas creen ciertos libros como palabra de Dios y otros ciertos libros como palabra de Dios. Y tiene que ver con este fenómeno. Marción empezó a regar su doctrina, su teología y su canon
a lugares donde él empezó a viajar, y muchas comunidades se construyeron a partir de la visión marcionista. Luego tenemos otro testimonio que tiene que ver con Tasiano, obispo de Siria. Es interesante porque para estas fechas, antes de finales del segundo siglo, ya avanzamos un poquitito más. Tasiano, que había sido discípulo de Justino Mártir, escribe una obra muy interesante que se le llama el Diatesarón, que aproximadamente esta obra se escribe en el 170 después de Cristo. El Diatesarón no es otra cosa más que la armonía de los evangelios, así se le conoce. La armonía de los 4 evangelios. A ver, ¿qué pasaba aquí, hermano? Pasaba que para esa fecha, 170 después de Cristo, cuando se escribe esta obra, Tasiano de Siria hace no sé si atrevimiento, vamos a usar esa palabra, de poner los 4 evangelios en una sola obra. Para Tasiano fue una obra titánica el hecho de decir, a ver, tenemos 4 posturas o 4 ópticas de lo que significaba los dichos y hechos del Señor Jesús. Entonces, lo que hizo Tasiano es decir, a ver, no hagamos 4 y hagamos solo una obra. Bien, hay dos, este hecho demuestra 2 cosas. Esta obra demuestra 2 cosas. Una, que ya para esa fecha, nuestros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se consideraban ya como palabra de Dios. Es decir, que aun cuando hubo muchos evangelios que se escribieron, estos 4 ya gozaban de la autoridad o ya gozaban de la inspiración necesaria para que entonces se considerase como palabra de Dios. Entonces, este primer hecho, 170 de la era cristiana, ya vemos una consolidación muy interesante de los escritos que se le atribuyeron a los apóstoles. Mateo, Juan y Marcos se le atribuye a Pedro, y Lucas va a estar amparado bajo la sombra del apóstol Pablo. Pero el problema de esta obra del Diatesarón tuvo que ver con que, bueno, al igual que Marción, Tasiano hizo una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una presión muy fuerte de los evangelios, que hizo que al querer compactar o querer, ¿cómo se llama?, comprimir los 4 evangelios y armonizarlos en uno, bueno, tuvo que hacer recortes, tuvo que interpretar, tuvo que hacer cambios, tuvo que tratar de darle un acomodo, porque si no, esa obra iba a quedar con una imagen cortada en pedacitos. Entonces, eso hizo también que esta obra, ¿no?, que por cierto no tenemos, no hay un registro de esta obra actualmente, pero eso hizo también que no cuajara dentro de, no se tomara con mucha seriedad. Pero lo mismo que pasó con Marción, pasó con Tasiano, porque resulta que él hizo su obra, esta es su obra cumbre, y por lo tanto las comunidades donde él empezó a viajar, evidentemente tuvo mucho que ver esta parte de establecer su evangelio o su doctrina a partir de esta obra llamada La Armonía de los Evangelios.
Por lo tanto, hubo comunidades que empezaron a establecer su creencia, su doctrina, su norma de fe, su vida cotidiana a partir de esta obra que Tasiano escribe, tratando de armonizar los 4 evangelios. Y tenemos el testimonio entonces ya de que los evangelios para estas fechas ya eran considerados como palabra de Dios. ¿Ok? Y hay un testimonio muy interesante de Irineo, que es el obispo de Lyon, más o menos en el 180, ¿no? En la Europa de aquel tiempo. Y estamos acercándonos al final del 180 y hay mucha distancia desde que fueron confeccionados los escritos de los evangelios. Y este testimonio es muy interesante porque nos deja ver cómo para esas fechas ya era ampliamente aceptados y reconocidos los evangelios canónicos. Dice Irineo, porque como existen 4 cuartos del mundo en el cual vivimos y 4 vientos universales, y como la iglesia se encuentra desparramada sobre toda la tierra, y el evangelio es el pilar y base de la iglesia y el aliento de la vida, así es natural que tenga 4 pilares que respiran inmortalidad. Desde cada uno de los cuartos y encienden de nuevo la vida de los hombres, de donde queda manifiesto que el Verbo, el arquitecto de todas las cosas, quien se sienta por encima de los querubines y mantiene en conjunto todas las cosas, habiendo sido manifestado a los hombres, nos ha dado el evangelio en cuádruple forma, pero reunido en todo por el mismo Espíritu. La verdad que es fascinante, hermanos, finalmente ver cómo antes se escribía. Es muy hermoso para los que amamos las letras, la forma en que se expresaban las ideas en aquel tiempo, la sintaxis, la construcción de las ideas es maravillosa. Pero bueno, nosotros vemos aquí en este testimonio, ¿no?, que ya estos 4 pilares que se referían a lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vendrían siendo entonces los 4 evangelios que, en palabras de Irineo, ¿no?, se respira inmortalidad. Se respira inmortalidad. Es a través de estos 4 evangelios donde el Verbo se hace manifiesto y hay una serie de alusiones divinas a las palabras que contienen los evangelios, hablando acerca de los querubines y de todo lo que tiene que ver con el espíritu, con el mundo, el universo, el cosmos. Es decir, hay un pensamiento universal de lo que tendría que ver el evangelio. Y entonces Irineo termina diciendo que el evangelio se ha dado de forma cuádruple y que ha sido inspirado por Dios. Por Dios. Este dato, esta afirmación, pone ya de manifiesto que, al menos en este testimonio de Irineo, nos haga sentir que los evangelios ya habían sido reconocidos ampliamente por los cristianos, por las iglesias cristianas, como palabra de Dios. Bien, vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a tomar nuestro receso. Vamos a tomar 5 minutos de receso y volvemos con el canon de Muratori.
Vamos al fragmento del canon Muratori. ¿Ok? 5 minutitos, tomamos de receso y volvemos. Pastor Abraham,